donde habíamos quedado la última vez, acerca de la historia de la psicología. Bueno, para hablar primeramente de la historia, tenemos que decir que justamente la historia de la psicología puede dividirse en dos etapas, en dos periodos. En un primer periodo tenemos la etapa filosófica o también llamada etapa precientífica. Y luego tenemos una segunda etapa que es la etapa científica, propiamente dicha, donde acá la psicología ya es considerada una ciencia. ¿Por qué antes no se le consideraba una ciencia y después sí? Bueno, cabe decir que la psicología, como algunas otras ciencias más, surgieron por la filosofía. Otras ciencias que surgieron por la filosofía fueron la antropología, la sociología, la astronomía. Bueno, cabe decir que en la etapa precientífica, que es lo que donde nos vamos a enfocar en este video, tal como dice el título, incluye todos aquellos pensamientos o todas aquellas concepciones que se dieron de la mano de filósofos o grandes pensadores acerca de la interioridad humana. También tenemos que, primeramente, antes de comenzar, debemos definir qué es psicología. La palabra psicología está compuesta por dos términos que provienen del griego antiguo. Por un lado tenemos psique, que viene del griego psige, que significa alma. Y por otro lado tenemos el término logía, que viene del griego logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la definición de psicología sería estudio del alma. Si ustedes ven algún diccionario o buscan alguna definición en internet, van a encontrar que la psicología es la ciencia que estudia la conducta o el comportamiento y los procesos mentales. Entonces, ¿cómo puede ser que en un primer momento sea considerada el estudio del alma y después pase a ser el estudio de la conducta y de los procesos mentales? Como les dije, psicología está compuesta por dos términos griegos, por lo tanto quiere decir que su raíz proviene del mundo griego. Entonces, es así que los primeros pensadores, los primeros filósofos, hablaban de alma, pero no con el mismo significado que tenemos hoy en día del alma, que es influencia del cristianismo o de la religión, ¿no? Ellos decían que el alma era aquello que le daba vida a los seres vivos, justamente. O sea, todo ser que sea capaz de moverse por sí mismo o de realizar acciones era porque poseía alma. No así los seres no vivos. Bueno, hubo un autor muy famoso, un filósofo, uno de los más conocidos, se llamó Aristóteles. Bueno, Aristóteles escribió justamente una obra acerca del alma. Él la definía como si era como un acto vital, aquello que hacía a todos los seres vivos realizar acciones, aquello que le daba vida a los seres vivos, como son, por ejemplo, como sabemos, los del reino vegetal, como son los árboles, las plantas, también los animales y los seres humanos. Y por otro lado estaban los que carecían de alma, que eran los objetos no vivos, como pueden ser una piedra, un libro, un escritorio, lo que sea, aquello que no se puede mover por sí mismo, sino que necesita de otro para moverse. Este término fue variando, si se quiere, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Nosotros cuando hablamos de la Grecia antigua, hablamos del siglo V a.C., o sea, aproximadamente en el 490, más o menos, antes de Cristo, que estaban todos estos filósofos. Y bueno, luego en el medioevo, o sea, este periodo histórico que va desde el siglo V hasta el siglo XV, después del nacimiento de Cristo, hubo otros pensadores que también le aportaron a la psicología a otros conocimientos más, como por ejemplo, bueno, tenemos el caso de San Agustín, que hace referencia a, bueno, la introspección.
esto de examinarse por dentro, y él decía, bueno, cuanto más me conozco, cuanto más me examino yo, más cerca de Dios estoy. Después tenemos otro caso también, ya en el año 1000 y algo, surge, bueno, Tomás de Aquino, otro filósofo, también otro pensador, y bueno, y él hizo aportes acerca de la interioridad humana, bueno, acerca de nuestros sentimientos, las emociones, etcétera. Bueno, luego avanzamos un poco más en los siglos, a partir del siglo XVI hasta el XVIII, surge un gran filósofo llamado René Descartes. Él no empezó a hablar de alma como hablaban los de la época anterior a él, sino que él empezó a hablar de un yo pensante. Imagínense, en el año 1600 y algo. Bueno, él llamó a este yo pensante también como mente. Quiere decir que, bueno, nosotros los seres humanos tenemos mente. Es algo que se ubica en una glándula, dice él. Imagínense en esa época. Se ubica en una glándula acá del cerebro y es algo totalmente diferente al cuerpo. La mente es la que domina el cuerpo. A partir de ese momento se empezó a hablar de mente. Ya no se hablaba más de alma, ni de alma espiritual, ni de espíritu, como los religiosos. No, sino que él empezó a hablar de mente. Y es ahí que tenemos este concepto nosotros hoy en día, en la actualidad. Después continuaron otros filósofos más de la época de él inclusive, y luego otros más a través de los años, que aportaron nuevas cosas. Pero bueno, acá lo importante y necesario para nuestra materia es lo que les acabo de explicar. Bueno, ya con eso tienen algo con qué empezar, y luego les hablaré de la segunda parte, que sería la etapa científica. Como ustedes lo sabrán, comienza en Alemania en el año 1879, o sea, siglo XIX. Y bueno, y después continuaremos avanzando más sobre este tema. Así que hasta acá, cualquier duda me pueden avisar y estamos en contacto. Saludos.